Bueno, continuamos con la segunda parte. Nos quedamos en que no era habitual ver los caballos de misterio jóvenes dirigiendo a altares, siendo cabezas, Ceremonias. ajá, sino que era, no, no necesariamente lobos, voy a decirte la verdad. O sea, sí es cierto que había, No, yo digo como ellos se expresaban, como, no, eso está lobo o está ajá, loba. sí, sí, pero Era la no, expresión que yo escuchaba. ajá, pero no necesariamente era Era que que era eran así, lobos, porque sí. muchos de ellos, la gran mayoría, tenían ya su aplazamiento, todas sus cosas preparadas, pero ejercían de caballo de misterio. Sí. Caballos, o sea, estaban ahí para subir el misterio, pero la ceremonia y de hecho el mismo altar estaba encabezado por una persona de más madurez, Sí, una persona de distinta. más Entonces, edad. ajá, eso mismo fue lo que yo vi, fue lo que tú también pudiste ver en su momento. Sí. Eh, Ahora entonces, ¿qué ocurre? Estamos como parte de esto mismo que se vive en la sociedad del mundo, quizás un poco precipitados en el sentido de que queremos lograr alcanzar las cosas mucho más rápido que antes. Sí, yo pienso que hay distorsión. Una cosa muy interesante de la investigación que yo estuve realizando, que publicaré este año, espero, es que una investigación que tiene que ver con los valores de la transmisión y la etnoeducación. O sea, cómo concebimos una manera de educarnos que parta de nuestros propios saberes y que esté generada o vinculada por estas costumbres y prácticas de saber hacer. Entonces, yo pienso que comentaban muchas de las entrevistadas, que cuando le preguntábamos qué diferencia veían entre cuando ellas eran pequeñas y lo que estaba ocurriendo ahora, y curiosamente hay un acuerdo generalizado que se expresa de diferentes maneras, pero que el contenido básico es que no se respetan los tiempos. Es decir, la pausa, el peso en marcar la tierra con el paso, el peso en el toque del tambor. Hay muchos de los músicos que me dijeron que ellos salen de los toques porque está tan acelerado que no hay una respuesta que articule, que se relacione entre el llamado y la respuesta. Es decir, no hay una relación entre eh, los mismos instrumentos. No tienen la capacidad de escucha, porque el ritmo es tan acelerado que casi nunca se está expresando esa escucha, ese respeto por la participación del otro. Y fíjate, este tema de creación de comunidad es muy importante porque esa es la base filosófica de, de las prácticas espirituales, ¿no? Crear comunidad. Y esa creación de comunidad está sustentada fundamentalmente en el respeto. Es lo que Ujú. dicen los mayores y las mayores. En la capacidad de escuchar y responder al Exacto. otro y a la otra. Ujú. Y eso se hace a través de la música, eso se hace a través de la danza. Y eso es fundamental para sostener los valores de estas prácticas espirituales. Entonces, ahí hay un cambio. Y pongamos atención, un cambio en la dinámica Del tiempo, del exacto. tiempo que se dedica a las cosas, Ujú. del tiempo para escuchar al otro, del tiempo para responder al otro, del tiempo para eh, relacionarnos, vincularnos y establecer esa comunicación que expresa el bienestar de todo el que está participando de la Ujú. acción. Entonces yo creo
que esto que hemos encontrado en la investigación es una excelente referencia que nos eh, acerca a retrotraer, a volver a mirar y recuperar estas prácticas que son las que generan bienestar. ¿No? Porque creo que reaprender de esas tradiciones lo que realmente nos ayude a crear una comunidad en bienestar, que es lo que buscan los principios de la 21 La divisiones y mención lo que división, sí. yo he aprendido y he escuchado y visto hacer Sí. de los portadores originales. Ajá, y finalmente, mira, tú sabes que la 21 División Dominicana, bueno, y todo lo que son las tradiciones religiosas populares afroamerindias son sincréticas, ¿no? Y Sí, está el componente de las tres culturas, sí, la aborigen, la europea y la africana. sí. Pero hay un movimiento en este momento que dice que es necesario crear como un apartheid, yo diría, en cierta manera, o sea, Ujú. separar lo que es la influencia europea y más que todo convertir las tradiciones como en expresiones africanistas, africanas propiamente, o sea, descartando todo lo europeo y en muchos casos también lo aborigen. ¿Tú concibes estas tradiciones? Sobre todo vamos con la nuestra. ¿Tú concibes esta tradición, la 21 División Dominicana, sin el sincretismo? ¿Tú crees que se puede mantener la 21 División Dominicana en la práctica popular sin el sincretismo? Mira, lo que yo pienso es algo que a mí yo he aprendido a, a reconocer y a interiorizar. En lo que yo he visto, el vínculo, obviamente, está claro, ¿no? Entre esa, Entre el santo y el misterio, vamos a decirlo así. sí, y entre la influencia que cada de esos, uno de esos componentes culturales que históricamente han participado de la construcción de la identidad están ahí presentes. Lo que yo defiendo es que hay que visibilizar todos estos aportes y digamos que la contundente permanencia de los legados africanos, pero sobre todo en términos valorativos, o sea, empezar a visibilizar, y eso se ha venido haciendo y está en curso, que esta filosofía africana que existe en esta construcción que dieron todas las personas que vinieron en situación de esclavización, pues recrearon un modo totalmente diferente al africano, totalmente diferente al europeo y totalmente diferente al aborigen Claro, es algo indio. Entonces, autóctono. Ujú. eso es grandioso, ¿no? Esa recreación. Y creo que esa recreación eh, estuvo, por muchas razones, muy responsable la población negra, porque era la población negra la que estaba siendo mucho más y sistemáticamente golpeada y necesitaba reconstruir sus imaginarios, reorganizar su pensamiento, eh, eh, aunque fuera y aunque sea adaptando y sumando
valores que pudieran fortalecer sus propias ideas y propias Claro. formas de existencia. Entonces, eso es todo un territorio de percepciones que a mí me interesa mucho seguir explorando para diferenciar y para comprender, ¿no? Procesos de diálogo creativo, de, de maneras de también eh, de mirar, resignificando cuáles son los fundamentos que nos pueden ayudar a vivir mejor. Sí. En una ocasión, en España, yo conocí a un babalao de la tradición cubana, y le hice esta misma pregunta. Y entonces él me dijo, bueno, es que si Ochun se suelta de la mano de la Virgen de la Caridad del Cobre, ya no existe Ocha. Ya se desapareció, porque la Ocha es la unión entre Ochun y la Virgen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Es la unión, van de la mano, están agarradas. Si no, entonces la Ocha no existe. Ya entonces ahí sería otra cosa. Pero la Ocha van de la mano. Entonces, eso a mí me dejó bastante eso como por dentro, porque que efectivamente tú lo acabas de decir, o sea, ha surgido algo auténtico de esa Trinidad, por así decirlo. Sí, es diferente porque, por ejemplo, Ochun es un río en África y tiene una cantidad. Yo fui como representante de la UNESCO a el primer encuentro de la diáspora de afrodescendientes en África, y fui a Nigeria, a la ciudad de Osogbo, y ahí, bueno, pues está ese festival dedicado a Oshun, que tiene miles de años, y, y es impresionante en términos de las expresiones artísticas y las creaciones y bueno, y de toda esa historia y mitología que acompaña a esa representación de poder femenino que se llama Oshun. Pero esta Ochun Vamos a llevarlo Américas, en la diáspora, que eso sí, fue lo que él me quiso decir. O sea, Ochun, o sea, la regla de Ocha, que es la manera de vivir el sí, culto a Orisha en sí, Cuba, se sí, llama así la regla de Ocha. Y sí, lo que él me dijo a mí, si se sueltan de la mano Oshun y la Virgen de la Caridad del Cobre, la Ocha desaparece. Ahí sería ya otra cosa, o sea, ahí ya sería, así lo entiendo yo, sí, la tradición yoruba y el catolicismo. Ya no existe Ocha, eso fue lo que él me quiso decir, yo lo entendí claramente, ya la Ocha no existiría. sí. No es que esté del todo convencida, pero no creo que haya la posibilidad de que eh, muchas de la de las tradiciones se puedan desprender de esa experiencia, Entonces, que dejen de existir entonces, como me lo dijo él claramente. sí, de esa experiencia de influencias pero yo iría un poco más, más profunda en el sentido de que en la cultura africana hay un, un mandato, hay una observación importante en relación, bueno, el mismo animismo lo expresa, a que todo tiene allí, todo tiene fuerza, todo tiene poder. Entonces yo creo que las y los esclavizados para construir su propia versión que respondiera a las dinámicas
de vida que estaban realizando fueron muy inteligentes, Sí, sí, sabias y sabios, en ver de esas prácticas europeas, qué era lo que podían aprender y sumar ujú, a su conciencia y percepción espiritual. Entonces, hubo y hay una apertura. La cultura africana tiene como característica una gran capacidad de la cultura de las y los afrodescendientes, mejor dicho, de adaptación, de lo que está pasando alrededor de, y sobre todo en el contexto de ser islas, de ser puerto, de ser un lugar de llegada de mucha información, de muchos contrastes, no hay una cosa realmente muy poderosa, por ejemplo, en el ser, dentro de las expresiones del ser dominicano, y que puede haber una danza hindú y el dominicano hace su propia versión así es. y eso es una cualidad, yo lo veo como una cualidad, ¿no? Y está vinculada a un concepto, a una idea de poder que viene de la cultura africana, Sí, es el de que, sumar, ¿no? ajá, exactamente. Es que si nos podemos entonces observar todo tanto musicalmente, son fusiones de un ritmo con el otro, aquello, inclusive las mismas religiones. El catolicismo, por ejemplo, Sí, es una fusión de diferentes creencias sí, espirituales y sí, culturas así europeas y es, africanas. O sea, es sí, que eso es lo que es. O sea, para que puedan hacer algo tienen que haber sí, dos partes, tres partes, eso es un ejemplo de la misma naturaleza. sí, Para tú tener vida y yo tener vida, tuvieron que unirse un hombre y una mujer. O sea, sí, una sola cosa no puede parir. sí, Y entonces sí, ocurre en todo. La misma naturaleza nos lo dice. Todo va a nacer de varias influencias, sí, sí. Yo indudablemente. pienso que sí pudiéramos eh, eh, ser más justas y justos a la hora de darle presencia y visibilidad a esa participación de la cultura, la filosofía, la estética, la ética que se originó en África y que trajeron las y los africanos, porque eso ha estado estigmatizado por una élite eh, durante mucho tiempo. Y entonces esta, creo que lo que hay es una necesidad de romper con ese discurso de que lo de origen negro, lo de origen africano sea reducido y estigmatizado y conocido como algo malo. De hecho, Entonces, por eso es que somos rechazados por un grupo social en el país, o sea, porque se entiende que lo que se practica es malo porque es sí, africano o porque es haitiano, sí, indudablemente. sí, porque viene de Si negros. el componente africano no existiese, estuviésemos perfectamente integrados socialmente. Sí, Comprende, como una secta más del catolicismo, como sí, lo es la evangélica, los adventistas y demás. sí, Pero como está ahí la parcela negra, pues por eso es que somos rechazados por un sí. sector, indudablemente que sí. Sí, porque hay un rechazo a, a esa idea de universo Ujú. que tiene eh, la cultura negra, porque la concepción de, de universo es, es muy abierta, plural e incluyente de Así es, parte de la filosofía africana, ¿no? Que viene ujú, de África. sí.
Bueno, cariño, agradecerte. Mira qué fresquita se ha puesto la noche. ¿Te das Sí, cuenta qué sí, fresquito más sí, bueno? O sí. sea, aquí en este patio Y se luna pasa muy rico. creciendo, sí, muy Y la bien. luna creciendo, exactamente. Sí, una noche muy bonita y Sí, fresquita. Te agradezco de verdad infinitamente que nos haya dado la oportunidad de escucharte, de compartir, de sentir tu energía. igualmente. Espero que sea la primera vez de muchas otras. Sí, que Gracias, así Marily sea. Gallardo. Y espero que ustedes también disfruten de este momento con Marily. Besos y abrazos.